iniciar la grabación. Perdón. Muy bien, creo que ya pueden ver la pantalla ahí. Me dicen si sí o no. No sé si se logra ver. Muy bien. Entonces, vamos con la clase. Y bueno, para esta clase tenemos entonces la función logarítmica. Bueno, nosotros ya vimos función exponencial. Entonces, hoy nos toca conocer, ¿verdad? Un poco de teoría acerca de la función logarítmica. Vamos a estar viendo, pues, qué es la función, sus propiedades y también un poco su funcionalidad, ¿verdad? O sus aplicaciones. Bueno, en este caso vamos a empezar viendo pues, la definición de función logarítmica, las equivalencias, ¿verdad? Entre la expresión logarítmica y la expresión exponencial. Se van a dar cuenta de que ustedes cuál es la relación entre ellas dos. Y también vamos a estar viendo los trazos o la gráfica de las funciones logarítmicas, las propiedades de la función logarítmica y la identificación de logaritmos comunes y logaritmos naturales, que son igual función logarítmica, pero en este caso, pues, tienen la diferencia también como la tenía, por ejemplo, las funciones exponenciales y la función ¿verdad? La función de Bien, entonces, empezamos. Primero vamos a ver unos videos. El primer video es sobre qué es un logaritmo, ¿verdad? Para que ustedes se recuerden, por si no se recuerdan, qué es un logaritmo y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo recuerden un poco. Y el segundo video es acerca de las aplicaciones o la importancia que tiene la función y los logaritmos, ¿verdad? La función logarítmica y los logaritmos. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de logaritmos y ahora veremos qué es el logaritmo. Y para esto vamos a empezar con el concepto básico. Primero que todo, vamos a practicar con este ejercicio. Primero, ¿cómo se lee esto? Esto se lee logaritmo en base 2 de 8. ¿Por qué se lee logaritmo en base 2 de 8? Y bueno, aquí me falta escribir igual porque hay que encontrar el resultado. Para el logaritmo lo único que tenemos que mentalizarnos es que por eso se lee logaritmo en base 2 de 8. Lo que tenemos que mentalizarnos es, la base es el 2. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el exponente del 2 para que el resultado de la potencia sea 8? O sea, vamos a escribir esto de otra forma. Base 2, la pregunta es, ¿cuál es el exponente para que el resultado sea 8? Entonces, para esto, para recordar o para resolver los logaritmos, tenemos que recordar la potenciación. Entonces, tenemos que buscar un numerito que coloquemos acá para que esto nos dé 8. Recordemos la potenciación. Como aquí esta es la base, voy a recordarles que, por ejemplo, 2 elevado a la 1, eso es 2. 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, que eso es 4. Aquí se puede escribir el punto o la X, ¿sí?
son dos símbolos para multiplicación, ¿no? 2 a la 3, ¿qué sería? Sería 2 por 2 por 2. Recordemos que el exponente quiere decir cuántas veces multiplicamos la base. 2 a la 3 es 2 por 2, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y así puedo seguir. Por ejemplo, 2 a la 4 sería 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces tengo que colocar el 2? 4 veces. Pero miren que aquí ya encontramos la respuesta. ¿Cuál debe ser el exponente para que me dé 8? ¿En cuál de estos me dio 8? Aquí. O sea, ¿cuál tenía que ser el exponente del número 3? O sea, el resultado de este logaritmo es el número 3, ¿sí? Nosotros vemos esto, pero en la mente tenemos que imaginarnos esto. Sí, entonces en la mente tenemos que imaginarnos que vamos a buscar el exponente del numerito que está acá. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Y vamos a hacer estos dos ejercicios de práctica para luego pasar a otra partecita del concepto de logaritmo, ¿sí? Que es muy importante. Aquí, logaritmo en base 5 de 25. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner en nuestra mente para resolver esto? Lo que tenemos que hacer en nuestra mente es cuál es el exponente del 5 para que el resultado sea 25. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a multiplicar el 5 tantas veces hasta que me dé 25. Entonces, 5 por 5, 25. Ya me dio. ¿Cuál sería el exponente? Sería el número 2. O sea, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. El exponente del 5 es el 2. ¿Sí? Ahora acá, ¿cuál tiene que ser el exponente del 3 para que me dé 81? Ya no lo voy a colocar de esta forma, sino de una vez lo voy a resolver. Entonces empiezo a multiplicar el 3 porque esta va a ser la base. 3 por 3, 9, todavía no me da 81. Entonces vuelvo a multiplicar por 3, 27, todavía no me ha dado, y por 3, 81. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 para que me diera 81, o sea, esto es 3 elevado a la 4. ¿Cuál era el resultado? El exponente tenía que ser el número 4. Ahora vamos a ver otra cosita. ¿Qué es esta? Así como en la potencia, así como en la multiplicación, como en la suma, y aquí hay numeritos que no se escriben. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos raíz y tenemos raíz cuadrada de 9, ¿sí? Cuando aquí no hay ningún número, ya se sabe qué es cuál número, el número 2. Asimismo sucede en los logaritmos. El número que a veces no se escribe es el 10. O sea, siempre que ustedes vean algo como esto, ¿sí? Que no dice ninguna base, eso lo que quiere decir es que la base es el número 10. O sea, aquí dice logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuál es el resultado? Simplemente el 10, ¿cuántas veces tenemos que multiplicarlo para que nos dé 100? 10 por 10, 100. ¿Cuál debería ser el exponente? El número 2. Si nosotros vemos un ejercicio como este, esto se lee igual, logaritmo en base 10 de 100. Entonces, vuelvo a decirles, cuando no encuentren en el logaritmo un número acá, es porque ya se sabe que va el número 10. O sea que aquí el resultado también es el número 2. Entonces, de esta misma manera, ¿cómo se resolvería este ejercicio? ¿Esto cómo se lee? Logaritmo, como no hay número, logaritmo en base 10 de 10.000. Entonces, en la mente tendremos que la base es 10, ¿cuál será el exponente para que me dé 10.000? Entonces tenemos que empezar a multiplicar el 10, ¿no? Primero que todo sería 10 por 10, hasta aquí sería 100. No hemos llegado a 10.000, por 10, 1.000, y por 10, 10.000. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar el 10 para que me diera 10.000? Lo tuve que multiplicar 4 veces, o sea, el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios. Practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejé unos ejercicios de logaritmos. Entonces, ustedes lo que van a hacer. Bien, vamos a dejar hasta ahí el video porque lo importante o lo que yo que vieran es que recordaran un poco qué es el logaritmo, ¿verdad? Y bueno, entonces, con base en lo que acabamos de ver, ¿qué podrían decir ustedes que es el logaritmo? Bueno, con lo que acabamos de ver y con lo que vimos la semana pasada, ¿cómo podríamos definir el logaritmo de una manera sencilla? Ujú.
¿No? Eh, Alma, ¿me podría ayudar con eso? Alma Escobedo, no sé si está por ahí. Sí, licenciado. Muy buenos días. ¿Cómo Buen día. cómo podríamos definir entonces de una manera sencilla eh, qué es el logaritmo? No sé si me escucha, alguien ¿Sí? tiene ¿Me escucho? encendido. Sí, dígame, Alma. Alma, ¿está por ahí? Bien. Licenciado, no sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. Eh, la pregunta, la pregunta es ¿qué es un logaritmo? Sí, ¿cómo podríamos definir un logaritmo? Pues como un exponente, ¿no? Al que hay que elevar un número llamado base. Por ahí vamos, ajá. Bueno, se utilizan, digamos, las mismas partes, ¿sí? O los mismos números, ¿verdad? Que se utilizan en un exponente, ¿verdad? Pero la diferencia es de que se utilizan en distinto orden, ¿verdad? Un logaritmo de base X, ¿verdad? Significa que vamos a elevar X tantas veces para que nos dé cierto resultado, ¿verdad? Y ese resultado que nos tiene que dar está descrito por el logaritmo de X de cierto número, ¿verdad? De otro número, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿verdad? De que al final vamos a encontrar el exponente por el que tenemos que elevar cierto número para que nos dé otro número, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces podemos definir que si eso pasa, que la función logarítmica, ¿sí? Es la función inversa a la función exponencial. ¿De acuerdo? Está Entonces, bien, licenciado. Gracias. bueno, sí, está bien. No, todavía no estoy compartiendo pantalla. Bien, entonces, esa sería la función eh, logarítmica, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver un video sobre las aplicaciones de la función logarítmica. Permítanme un segundo. En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula. Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad los logaritmos son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente, son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. ¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1000. Y otra gente puede que responda que 5050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1000
y la otra sentido lineal, 5050. Esta respuesta lineal es simplemente colocar el 100 y el 10.000 en la recta numérica y calcular el valor que está justo en medio de los dos. Pero lo más natural es 1000, la respuesta logarítmica, porque en realidad entre un número con 2 ceros después del 1 y otro con 4 ceros después del 1, pues parece que lo natural es ver un número con 3 ceros después del 1, 1000. Y este tipo de razonamiento lo usamos muchísimas veces. Es algo así como una estimación de los tamaños, de las cantidades, de las magnitudes, que sea manejable cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy diferentes entre ellas. Es algo así como ser capaces de comparar cosas que difieren mucho entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras, o en un lenguaje más coloquial, que gana decenas de miles o que gana millones. Nos hacemos perfectamente a la idea de la comparación simplemente comparando los tamaños de esos números. Y eso es lo que hacen los logaritmos. Los usamos cuando calculamos el crecimiento del dinero en un banco con un cierto interés, el número de casos de contagio de una enfermedad o incluso la magnitud de los terremotos. La famosa escala de Richter es logarítmica. Por decirlo así llanamente, en una escala lineal cada paso es una suma y en una escala logarítmica los pasos son multiplicaciones. ¿Cuántos pasos necesito para ir de 1 a 10.000? Pues 4 pasos, 4 multiplicaciones por 10. El primero me lleva de 1 a 10, el segundo de 10 a 100, multiplicando 100 por 10 llego a 1000 y multiplicando otra vez por 10 llego a 10.000. Esto es muy útil cuando manejamos números muy grandes. Digamos que los ponemos en escala humana. Matemáticamente, el logaritmo me dice cuántos pasos de tamaño 10 tengo que dar para alcanzar un tamaño de número determinado. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 10? A 10, en este caso, le llamo base del logaritmo. Y digo, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Necesito 4 multiplicaciones por 10 para llegar de 1 a 10.000. En notación matemática se escribe algo así. Si te das cuenta, multiplicar 4 veces por el mismo número se llama elevar ese número a 4. O sea que 10.000 es 10 elevado a 4. Y si te das cuenta, esto se va pareciendo a cómo nos lo cuentan en la escuela. Efectivamente, que 10.000 sea 10 elevado a 4 es otra forma de decir que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y eso, exactamente eso, es lo que nos decían en la escuela. 4 es el número al que hay que elevar 10 para obtener el 10.000. De hecho, en general, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar b para que dé x. O en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por b para obtener x? ¿Cuántos pasos de esos tengo que dar para alcanzar x? Por eso, el logaritmo es algo así como la operación inversa de la exponencial, lo de elevar un número a otro. Y esto tiene una importancia enorme porque es una operación básica, a partir de la cual construimos muchas matemáticas. Las escalas logarítmicas son muy útiles cuando tenemos que expresar cantidades muy grandes, porque lo que ponemos en los ejes son los pasos. Fíjate, por ejemplo, esta es la gráfica del número de máquinas conectadas a Internet cada año entre 1981 y 2001. En 1981 había unos 300 y en 2001 unos 1.000 millones. El eje vertical es logarítmico, porque si fuera un eje lineal en el que de 1 a 2 midiera lo mismo que de 2 a 3, o que de 1001 a 1002, o de 1001 a 10.002, y así todo el tiempo, para pintar esta gráfica tendríamos que si cada espacio entre dos números consecutivos fuera 1 milímetro, para llegar a la línea de 1.000 millones necesitaríamos 1 millón de metros. Imposible. Sin embargo, 1.000 millones es el noveno paso multiplicando por 10 y podemos visualizar los datos perfectísimamente dejando un espacio de medio centímetro entre paso y paso en una escala logarítmica. Por supuesto, todo esto de los logaritmos lo podemos hacer tan general como queramos y podemos usar números reales con sus decimales y todo para definir logaritmos. Y esto abre todo un mundo de cálculo con logaritmos y exponentes, que es lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a manejar logaritmos de productos, de cocientes, etcétera, porque a la hora de hacer cálculos avanzados en muchas áreas, manejar con soltura el cálculo con logaritmos es muy ventajoso. Por ejemplo, una de las primeras fórmulas con logaritmos que aprendemos en la escuela es que el logaritmo base b de x por y es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de x. Y tiene todo el sentido, claro, porque si el logaritmo en base b de x mide cuántos pasos tengo que dar, cuántas multiplicaciones por b tengo que hacer para llegar a x, pues si doy esos pasos y luego doy los pasos necesarios para llegar ahí, al final estoy dando los pasos para llegar a x por y, porque estos pasos son multiplicaciones. Por ejemplo, 1 millón es 10.000 por 100. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. 4 multiplicaciones por 100. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2 multiplicaciones. Pues si lo sumo, obtengo el 6, que es el número de multiplicaciones, el número de pasos que tengo que dar para llegar a 1 millón, que es igual a 10 elevado a 6. Podemos aprender mucho de la gráfica del logaritmo. Mirad, la gráfica de la función logaritmo en base b, que a cada punto x le asigna su logaritmo en base b, tiene esta pinta, por ejemplo, cuando b es 2, cuando es e o cuando es i.
Si te fijas, por la izquierda nunca llega a cero, porque no podemos conseguir el cero multiplicando un número varias veces. Y tampoco tiene valores negativos, porque no podemos conseguir un número negativo multiplicando varias veces un número positivo. Bueno, hasta ahora hemos hablado casi todo el rato de logaritmos en base 10. El caso del logaritmo en base 10 es muy claro, porque esas multiplicaciones básicamente te dicen cuántos ceros tiene el resultado, o sea, cuántas cifras. Otros logaritmos muy usados son el de base 2, en que cada paso es multiplicar por 2, o sea, doblar una cierta cantidad, y el logaritmo en base e, que es muy loco, porque e es un número trascendente, con infinitos decimales y todo eso. Y lo loco del asunto es que a ese logaritmo se le llama logaritmo natural. ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza? Vamos a tratar de explicarlo un poco, pero cuidadito, que vienen curvas. En realidad lo que queremos decir es que la base del logaritmo natural es el número e. Y esto es porque e es un número muy particular cuando lo multiplicamos por sí. Multiplicar e por sí mismo x veces es hacer e elevado a x, ¿no? Y si tomamos la función f de x es igual a e elevado a x, tenemos lo que se llama un crecimiento exponencial de base e. Otra cosa que sabemos es que la derivada de una función en un punto nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la función en cada punto. Y resulta que la derivada de e elevado a x es ella misma. O sea que en cada punto la tasa de crecimiento coincide con el valor de la función. Y eso solo pasa con el crecimiento exponencial de base e. Esto nos dice que hay algo muy especial con la exponencial de base e y por tanto con su logaritmo. Si tenemos que buscar una función que coincida con su derivada y que el cero valga 1, entonces la única función posible es e elevado a x. Sí, está muy bien, genial. ¿Y eso qué tiene de natural? ¿Eso qué tiene que ver con la naturaleza? La naturaleza no sabe nada del número e y de sus infinitos decimales, por supuesto, pero sí de fenómenos cuya tasa de crecimiento o decrecimiento es exponencial y se relaciona con el número e. Un ejemplo es la desintegración atómica, que es exponencial, y gracias al número e nos permite tener pruebas como la del carbono 14 para datar cosas antiguas. Tiene también que ver el número e con intereses bancarios, con disposiciones de semillas y crecimiento de poblaciones. Sí que está presente en la naturaleza y mucho. Otras escalas logarítmicas muy usadas son la de Richter, que es una escala logarítmica en base 10, o sea que un terremoto de grado 6 es 10 veces más potente que uno de grado 5. De hecho, la potencia de un seísmo se calcula en base al logaritmo de las amplitudes de las ondas registradas en los sismógrafos. Otra escala logarítmica es la escala pH, de acidez de compuestos químicos. También es logarítmica la escala de medida de potencia sonora, los decibelios, que también usan logaritmos de base 10. Por cierto, decibelio es la décima parte del belio y debe su nombre a Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Finalmente, una curiosidad sobre el número e. Si tomamos la gráfica de la función exponencial y la dibujamos en coordenadas polares, queda una espiral que se llama espiral logarítmica y tiene esta, que seguro que te suena, porque aparece en muchos fenómenos naturales. Es la espiral más frecuente en la naturaleza, más que la arquimediana o la de Fibonacci. La has visto en montones de fotografías bien naturales. Efectivamente, es la que forma mi pelazo cuando me desmeleno en las playas del Caribe. Nos vemos en el próximo. Bien, creo que este video podría resumir bastante bien lo que trata la clase del día de hoy, ¿verdad? Porque pues, nos habla en primer lugar de las funciones de logaritmo, ¿verdad? Que tienen, y luego también de su interpretación, de diferentes actividades que se pueden realizar y las diferentes aplicaciones que tiene. Y bueno, también las aplicaciones que tiene o cómo se puede observar en la naturaleza. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla igual de la presentación. Vamos a continuar. Entonces, definición de la función logarítmica, ¿verdad? La función logarítmica sería f de x, que es igual a logaritmo de a, ¿verdad? Que a es, puede ser cualquier número. En la mayoría de los casos, pues se encuentra que a puede ser siempre un número positivo, puede ser 2 como puede ser 10, ¿verdad? Que en ese caso no se escribiría, ¿verdad? Puede ser 3 también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo qué logaritmo nosotros necesitemos utilizar, pues colocamos ahí un número, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir el número a? ¿Se recuerdan? Si nosotros lo transformáramos en exponente, ¿qué nos quiere decir el número a? La base
La base. Es la que base. tiene que ser igual o mayor a cero. Correcto. Perdón, Ajá. sí, mayor a cero, igual a uno o más. Ajá. Sí, tiene que ser es la base, ¿verdad? Es la base que tiene que ser mayor a cero, ¿verdad? Sí, no puede ser cero porque no hay un exponente que nos dé cierto resultado que sea de base cero, ¿verdad? Y tiene que ser distinto de uno, ¿verdad? Porque al final, pues, si nosotros elevamos a cualquier número el número uno, siempre nos va a dar uno, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser distinto de uno, ¿verdad? Bien. Ah, perdón. Y, por supuesto, la X, que sería la función en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer perdón, vamos a hacer la gráfica o vamos a evaluar, ¿verdad? La función logarítmica, ¿verdad? O sea, vamos a sustituir ciertos números para poder lograr así ciertos resultados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, función logarítmica. Y luego, ¿cuál es la equivalencia entre la función logarítmica o la expresión logarítmica y la expresión exponencial? Sí, entonces ahí nos están, bueno, acá tenemos cuál es la relación, ¿verdad? Entre esas dos. Acá tenemos a la izquierda la forma logarítmica y a la derecha tenemos la forma exponencial. Y dense cuenta que de igual manera, ¿verdad? El logaritmo de un número, el logaritmo de un número es precisamente la base en la forma exponencial, ¿verdad? El número al que tratamos de hallar, ¿verdad? En este caso, X, es precisamente en la forma exponencial la respuesta a elevar un número, ¿verdad? A otro número, ¿sí? Y la respuesta en el logaritmo es el exponente, ¿de acuerdo? El exponente el cual elevamos esta base, ¿verdad? Para hallar este número, ¿verdad? De esta X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la relación? Que entre la función exponencial y la función logarítmica utilizan los mismos números, pero para diferente orden, ¿verdad? Y se van a dar cuenta un poco también de cómo es esa gráfica, ¿verdad? En este caso, el trazo de gráficas de las funciones logarítmicas. Entonces, les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Bien, les voy a compartir pantalla entonces. Y acá en GeoGebra, bueno, podemos observar que tal como vimos en el video, ¿verdad? Es precisamente muy cierto lo que dicen en ese video, ¿verdad? Que los logaritmos solo pueden tomar pues, los resultados positivos.
Porque al yo elevar cualquier número positivo a cualquier potencia, los resultados pues, precisamente van a ser solo positivos. Y miremos estas tres gráficas. La primera gráfica es del logaritmo con base 2, ¿sí? Si nosotros tomamos el logaritmo con base 2, vemos que tenemos acá resultados positivos, ¿verdad? Claro, tenemos algunos resultados por aquí, por ejemplo, ¿sí? Debajo del eje X, por acá, que son fracciones. Esto dado por los exponentes negativos, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros, al tener un exponente negativo, ¿sí? Tenemos, permítame, tenemos entonces respuestas de fracción, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo 2 de un medio, ¿sí? Tenemos como respuesta -1, ¿verdad? Por eso también hay una parte acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? El logaritmo de base 2 de un cuarto es -2, ¿sí? Por eso también tenemos resultados acá, ¿sí? Porque tomamos en cuenta las y negativas, ¿verdad? Y por eso tenemos espacios entre precisamente el 0 y el 1, ¿verdad? Bien, pasa lo mismo con el logaritmo natural, ¿verdad? También tiene respuestas en y negativas, ¿verdad? También se pueden utilizar exponentes negativos, ¿sí? ¿Qué es lo que no se usa? Vean, bases negativas, ¿sí? Exponentes negativos, sí se pueden utilizar, o sea, sí podemos obtener, ¿verdad? Resultados con y en negativos, pero no podemos utilizar bases negativas. Bien. Entonces, el logaritmo natural, vean que también posee espacios en negativo y que esos espacios en negativo representan a las fracciones, ¿sí? Cuando los resultados en y son positivos, pues obviamente el punto en x debe ser positivo, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, cuando el punto en x es positivo, en y también va a ser positivo, ¿sí? Y vean también la gráfica café, esta, que representa el logaritmo de base 10, y de igual manera, ¿verdad? Cuando x está entre 1 o es mayor a 1, ¿verdad? Los resultados en y son positivos. Y cuando está entre 0 y 1, cuando x está entre 0 y 1, ¿verdad? Que son fracciones, o que también podrían ser números irracionales, pues en este caso los resultados en y son negativos, ¿verdad? Y eso tiene toda la lógica, ¿verdad? Porque precisamente los exponentes negativos son los que nos dan las fracciones, ¿sí? Bien, entonces, dense cuenta de los datos interesantes que tienen, o que tiene la función logarítmica. No sé si ya se dieron cuenta, pero esta función, bueno, las tres funciones pasan por un mismo punto, ¿verdad? O se juntan en un mismo punto. ¿Qué punto es ese? Bueno, yo podría ser, por ejemplo, el punto intersección entre estas dos gráficas. El punto de intersección entre estas tres gráficas, ¿verdad? Y lo podría hacer también con alguno de los ejes, ¿verdad? En este caso el eje X. Y si lo hago, se van a dar cuenta que, voy a acercar un poco más esto, ¿sí? Se van a dar cuenta que todas las gráficas pasan por 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las gráficas de los logaritmos, de la función logarítmica, pasa por el eje 1, ¿sí? Bien, entonces, ahora podemos realizar lo siguiente.
Un segundo. Les voy a compartir pantalla del documento para la clase 4 y tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos entonces cómo construir la gráfica de la función logarítmica. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer solo con o tratando de utilizar números enteros para que no se nos complique tanto, ¿verdad? Entonces, acá está la función, ¿sí? El valor en X y acá va a estar el valor en Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando ustedes hagan para cualquier función, ¿de acuerdo? Si es una exponencial, si es una logarítmica, si es la función que ustedes quieran, yo les aconsejo que utilicen esta tabla, ¿verdad? Que escriban la función, luego que escriban el valor que va a tomar en X y que de ahí resuelvan para el valor que va a tomar en Y. Entonces, ¿cuál es la función? Como les dije, pues vamos a tratar de graficar lo que es el logaritmo, ¿verdad? De base 2. Bueno, permítame un segundo que se trabó el Word. Vamos a darle tiempo para que pueda reaccionar. Permítame un segundo. Muy bien, yo creo que ya está. Entonces, aquí en ecuación, voy a hacer lo siguiente. Logaritmo de base 2, que es el que vamos a graficar, de X, ¿verdad? De X. Este podría ser, por ejemplo, f de X, que es igual. Entonces, acá, ¿verdad? Utilizo X. Y acá utilizo Y. ¿Estamos? ¿Sí? Para esta función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a sustituir. Entonces, ahora voy a sustituir la X, ¿verdad? Para que me dé algún resultado en Y. Yo lo que necesito es que en este caso, pues, Y me dé resultados positivos, ¿verdad? Entonces, voy a tratar la manera de encontrar los números para que me den resultados positivos en Y. Esto es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesito únicamente es hacer, o lo que puedo hacer, es hacer la función exponencial, ¿sí? Para establecer qué número voy a utilizar para X. Por ejemplo, para que me dé, por ejemplo, en 3, ¿verdad? Para que me dé en 3. Entonces, yo de una vez escribo acá, por ejemplo. O bueno, 2, ¿verdad? 2. Entonces, perdón, permítame. Bien, para que me dé 2. Entonces, en esta función voy a hacer la función. Voy a copiar esto mismo.
Solo que aquí ya voy a sustituir, ¿verdad? F de 4, ¿verdad? ¿Por qué 4? Porque tengo que elevar 2 al cuadrado para que me dé 4, ¿verdad? Entonces, aquí en la X utilicé el número 4 y en Y me da como resultado el número 2. Bien, lo mismo, ¿verdad? Aquí yo ya tengo la idea de qué número voy a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar el 1. ¿Qué pasa si elevo 2 a la 1? Me da como resultado 2. Eso quiere decir que el 2 va a ser mi X. Entonces pasa lo mismo aquí, ¿verdad? F de 2. F de 2. Bien, ahora voy a utilizar el 0. ¿Qué pasa cuando utilizo el 0 en Y? Bueno, pues pasa lo siguiente, ¿verdad? 2 a la 0 es igual a 1. Entonces voy a hacer el logaritmo, no, pero el logaritmo de base 2 de 1. ¿Sí? F de 1, pues, es aquí 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si utilizo menos 1? ¿Sí? 2 elevado a la menos 1 es un medio. ¿Sí? 2 elevado a la menos 1 es un medio. Por lo tanto, en este caso la función sería f de un medio. Y aquí también en lugar de x, ¿verdad? De un medio, ¿sí? Logaritmo de base 2 de un medio. Para que me dé menos 1 acá. Y por último, esta la voy a borrar. Solo voy a utilizar 5 datos. Aquí también utilizo menos 2, ¿sí? ¿Cuánto es 2 a la menos 2? Pues es un cuarto, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que primero se explica los exponentes y luego los logaritmos, ¿verdad? Por esa relación que tienen y por esa utilidad que le podemos dar, por ejemplo, para construir esta tabla, para poder poner los números correctos acá, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta sería un cuarto y aquí también sería f de un cuarto y el logaritmo de base 2 de un cuarto. Bien, con esta tabla entonces nosotros ya podemos construir los puntos. Voy a regresar a GeoGebra y voy a ir construyendo los puntos para que ustedes lo puedan ir observando. Entonces voy a ir a GeoGebra otra vez. Estoy bien. Entonces voy a borrar las gráficas que tengo y solo voy a colocar los puntos. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan cómo se colocaban los puntos, únicamente se colocaba. Se abría paréntesis, de una vez me abre los dos puntos, perdón, los dos paréntesis, y lo que tengo que hacer únicamente es ingresar el valor en X y el valor en Y. Para el primer punto, voy a ingresar entonces el valor en X que sería 4 y el valor en Y que sería 2. Entonces, 4,2. Ahí ya marca el punto y de todas maneras vean que ya le da un nombre al punto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, mi siguiente punto igualmente, abro paréntesis nada más y escribo, y escribo el siguiente punto que sería 2,1, ¿verdad? 2 en X, 1 en Y, 2,1. Luego, el siguiente punto sería 1,0, ¿verdad? Pues abro paréntesis, 1,0 y ahí lo tengo. El siguiente punto sería un medio, coma menos 1.
un medio, coma, perdón, coma, menos 1. Y el último punto que nosotros realizamos sería un cuarto, coma, menos 2. Un cuarto, perdón. Abro paréntesis primero. Un cuarto, coma, menos 2. ¿Sí? Entonces, ahí estarían los puntos marcados y vamos a ver entonces si al dibujar la gráfica pasan por esos puntos. Sería la f de x es igual a logaritmo de base 2 de x, ¿verdad? ¿Sí? Y vean, tal vez aquí por el color, este está mejor, ¿sí? Entonces, vean que precisamente nuestra función logarítmica de base 2 pasa exactamente por los puntos que acabamos de marcar, ¿verdad? Claro, si lo tuviéramos que hacer con papel y lápiz, pues lo haríamos rayando, ¿verdad? Con papel, como les mostré la semana pasada, pues yo no soy tan hábil con el lápiz, pero eh, por supuesto que se puede hacer, ¿verdad? Si se conoce la forma logarítmica con los puntos que ya tenemos, pues podemos marcar la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces lo hicimos bien, ¿verdad? Quiere decir que lo hicimos bien. Y también, por ejemplo, logramos probar tanto con la gráfica como con lo que hicimos en Word, que pues en el caso precisamente de la función eh, logarítmica, ¿sí? Todas van a pasar por el punto 1,0. ¿Por qué? Porque al nosotros elevar cualquier número a 0, ¿sí? Cuando y sea 0, x para cualquier base, ¿sí? Va a ser 1. ¿De acuerdo? Por eso todas las gráficas de logaritmos, incluso la natural, que es la e, ¿verdad? Pasa por el punto 1,0, porque cualquier perdón, elevado a la 0 da como resultado 1, ¿sí? Entonces les voy a dar el espacio para que tomen screenshot si ustedes quieren. Y no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Todo Felipe, claro? buen día. ¿Sí? Eh, para encontrar los puntos, de esa forma como usted lo hizo en esa tabla, es como se debe trabajar. Sí, es la forma más práctica y más fácil, Ya ¿verdad? con eso incluso puede trabajar a mano el trazo de la gráfica, ¿verdad? Correcto, correcto. Se dibuja un plano cartesiano. Como les dije la semana pasada, les aconsejo utilizar hojas milimetradas. Se dibuja un plano cartesiano y, bueno, lo que pueden hacer, por ejemplo, es para utilizar mejor el material, ¿verdad? Es dibujar solamente esta parte, ¿verdad? O sea, el eje Y positivo, o sea, solo la parte de la derecha, ¿verdad? Es decir, el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Es dibujarlo para que puedan tener más espacio para dibujar la gráfica, ¿sí? Pueden seguir haciendo puntos, pueden hacer tantos puntos como quieran, y si se dan cuenta, pues vale más la pena hacer puntos, ¿sí? Hacer puntos cuando la Y es positiva que cuando la Y es negativa, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la Y negativa, pues no nos sirve tanto, ¿sí? Solo para este pedazo. Claro, pueden seguir hacia abajo, ¿verdad? Muy pegado al eje Y, ¿sí? Pero para el sentido de la gráfica, que ya ustedes la conocen, nos sirven más los puntos en Y positivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al contrario, digamos, de la función exponencial que nosotros eh, encontrábamos
el exponente dado, perdón, encontramos la respuesta dada del exponente, en este caso es preferible establecer el exponente, o sea, establecer y para encontrar x, ¿sí? Antes establecíamos x para encontrar y ahora se nos hace un poco más fácil establecer y para encontrar x, ¿verdad? Porque ya tenemos el concepto de función exponencial. Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien. Igual este documento con la tablita yo se los voy a enviar, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ahí de ejemplo. Bien, entonces, perdón. Voy a tomar screenshot de la función y la voy a pegar en la parte correspondiente donde dice trazo de gráficas del logaritmo. Bien, ahí está, ¿ven? Entonces, propiedades de la función, en este caso logarítmica, no sé por qué me salió exponencial, permítanme. Entonces, propiedades de la función logarítmica, ¿verdad? En este caso, ¿qué propiedades, por ejemplo, pueden ver ustedes de la función logarítmica? ¿Alguna propiedad? Una que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Alguna propiedad de la función logarítmica? ¿No? ¿No pudieron, no observaron ninguna propiedad en la función? Clic, ¿Sí? que siempre la gráfica va a ir en aumento hacia la derecha. Esa es una característica, ¿verdad? Que la gráfica siempre va a ir en aumento o en crecimiento, ¿verdad? Ajá, hacia la derecha. Muy bien. ¿Qué otra propiedad podríamos observar? Siempre tienen que pasar por el 1. Ajá, va a pasar por el punto 1,0. Se- Perdón, ¿se recuerdan qué era lo que pasaba? De hecho, esa propiedad es algo similar a una propiedad que tenía la función exponencial, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que la función exponencial pues pasaba por el punto 0,1, ¿sí? Esta función pasa por el punto 1,0, ¿verdad? Al revés, digamos, de la función exponencial. ¿Qué otra propiedad pudieron ustedes visualizar? Licenciado, el valor cero siempre va a ser 1. Ajá, también, ¿verdad? Sí, sí. Que para toda x igual a 1, ¿verdad? En la función logarítmica, para toda x igual a 1, el valor de y va a ser 0, ¿verdad? Siempre, siempre, independientemente de la base. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a ver entonces otras propiedades
Lick, ¿Sí? buenos días. A ver, También cuando ¿Perdón? el valor es 1, siempre el valor de la Y va a ser 0. Sí. Cuando la X sea 1, siempre va a ser el valor de Y 0. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Espérame un segundo, ahí está. Entonces, las propiedades, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué valores de X podemos usar? Si se dieron cuenta, no usamos el eje X negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las propiedades es que los valores de X solo pueden ser positivos y no se puede incluir el cero, ¿verdad? Porque como les dije, no podemos tener una base cero. Entonces, el dominio o los números que puede utilizar la función logarítmica van entre 0 e infinito, excluyendo el 0. ¿Sí? Luego, las imágenes o las respuestas o las Y, ¿verdad? Que se pueden obtener, ¿verdad? De esta función puede ser números reales, ¿verdad? Cualquier número. Podemos tener fracciones, podemos tener negativos, podemos tener cualquier número, ¿verdad? Cualquier número real. Y luego, en el punto x igual a 1, la función logarítmica se anula, ya que el logaritmo de cualquier base, ¿verdad? Que sea de 1 es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estábamos hablando antes. Y la función logarítmica de la base es siempre igual a 1, ¿verdad? Y esto es cierto, ¿verdad? O sea, cuando digamos, cuando la base sea la misma que la X que estemos utilizando, ¿sí? La respuesta en Y siempre va a ser 1. Por ejemplo, si fuera la base 2, logaritmo de base 2, y logaritmo de base 2 de 2, la respuesta es 1, ¿verdad? Porque 2 a la 1 es 2. Si tuviéramos el logaritmo, por ejemplo, de 10, entonces tenemos logaritmo de 10 o logaritmo común de 10, tenemos que la respuesta va a ser 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 10 a la 1 es 10. Entonces, cuando tenemos la misma base o tenemos una base y tenemos como X el número que está en la base, la respuesta en Y siempre va a ser 1. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que decían también por ahí es que la función logarítmica, primero que es continua, ¿verdad? O sea, no se corta en ningún punto, ¿sí? No hay asíntotas. Luego, que es creciente cuando A es mayor a 1 y decreciente cuando A es menor a 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Esto lo podemos ver también en la gráfica. Eh, les voy a compartir otra vez en GeoGebra, creo que tal vez para que ustedes lo observen. Entonces, vean qué es lo que pasa. Como solo podemos utilizar números positivos, no podemos utilizar números negativos. No hemos colocado ninguna, por ejemplo, de un medio, ¿verdad? Vamos a colocar otra función que sea g de x igual logaritmo y aquí está, vean, es la gráfica en azul, pero ahorita le voy a cambiar color. Bien, si se dan cuenta,
Pues la gráfica en naranja es la gráfica de logaritmo 1/2 de X. Y precisamente, ¿verdad? Es decreciente. Se va pegando un poco más al eje Y en positivo y va bajando, ¿verdad? ¿Sí? Y va decreciendo. Miren, más abajo, más abajo, más abajo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando está entre 0 no, ¿verdad? Entre mayor a 0 y 1, la función es decreciente. Y dense cuenta que precisamente también pasa por el punto 1,0, ¿verdad? O sea que tanto las gráficas entre mayores a 0 y 1 pasan por el punto 1,0 y la diferencia es que son decrecientes, ¿verdad? Las gráficas que van entre mayor a 0 y 1, ¿sí? Estas son decrecientes y las otras pues son crecientes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a las propiedades? ¿No? De acuerdo. Entonces, veamos lo siguiente, que hay algunas propiedades también de la función logarítmica. ¿Sí? Un poco al resumen, ¿verdad? Bien, en esta parte está explicado con letras de forma descriptiva y aquí ya colocan algún ejemplo, ¿verdad? Donde el logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. El logaritmo de cualquier base de esa base es igual a 1. El logaritmo de cierta base donde esa base esté elevada a la x, ¿sí? El resultado va a ser x, ¿verdad? Y un número que esté elevado al logaritmo de base de ese número va a ser como resultado x también, ¿sí? Y aquí ya lo ponen con ejemplos, ¿verdad? Logaritmo 4 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la 0 es igual a 1. Logaritmo de base 5 de 5 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 1 es igual a 5, ¿verdad? Logaritmo de base 2 elevado, perdón, logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 3 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 2 a la 3. ¿Sí? Y 5 elevado al logaritmo, perdón, elevado al logaritmo de base 5 de 7 es igual a 7, ¿verdad? Porque 5, bueno, en este caso 5 elevado a la 7, o un exponente elevado a la 5 elevado a la 7 es igual al logaritmo 5 de 7. ¿Sí? Entonces, estas son bueno, son las propiedades que vimos antes, excepto esta, ¿verdad? Y esta, pero resumidas, ¿verdad? Bien. Y por último, identificación de los logaritmos comunes y los logaritmos naturales. Bueno, como vimos en el video y también como hemos estado hablando un poco acá, eh, los logaritmos comunes son los logaritmos de base 10, que de hecho son los que normalmente se utilizan para diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y se utiliza el símbolo logaritmo de x, ¿verdad? Sin añadirle la base.
como nos explicaba en el primer video, pues se puede escribir sin la base, se puede omitir porque se asume, ¿verdad? Que cuando existe un logaritmo sin el número acá es de base 10. Para todos los demás sí se debe escribir la base. El logaritmo de base 2, el logaritmo de base 5, cualquiera, ¿verdad? Sí se tiene que escribir la base. Y los logaritmos naturales, perdón, ahí me preguntaban que querían que repitiera algo, pero no entiendo qué, lo último, pero ¿de cuál? La diapositiva anterior. Buen día, Lick. Sí, Sí. la diapositiva anterior no le comprendía los últimos dos ejemplos que nos estaba dando, perdone, Estos, donde la respuesta es 3 y 7. ajá. El logaritmo de base 2 de 2 a la 3, ¿sí? Porque es 3. Si nos damos cuenta, el logaritmo de base 2 en X, digamos, o bueno, aquí ya sustituyendo, digamos, la X, ¿verdad? 2 a la 3. Perdón. Entonces, ¿qué número tenemos que elevar? Este 2 perdón, voy a usar el puntero. ¿Sí? ¿Qué número tenemos que elevar? Este 2 para que sea 2 a la 3. ¿Sí? ¿Por qué número tenemos que elevar este 2 para que sea 2 a la 3? 3, ¿verdad? ¿Sí? Al elevar 2 a la 3 tenemos 2 a la 3 y se elimina el logaritmo, ¿verdad? Porque ya o sea, lo eliminamos con precisamente la función exponencial, ¿verdad? Elevando 2 a la 3. ¿Sí? Por eso la respuesta es 3. Y acá, ¿qué número tenemos que elevar? Bueno, en este caso, este es un exponente, ¿verdad? Es esta es una función exponencial con un logaritmo. Entonces, si la función exponencial, la base de esa función exponencial es la misma que la base del logaritmo, ¿sí? La respuesta sería lo que nosotros estamos utilizando en ese logaritmo. Por ejemplo, y lo voy a hacer en Word si quieren. Voy a copiar esta imagen, la voy a llevar a Word. Ahorita les presento. Perdón. Tenemos esto, ¿verdad? Voy a... Bien. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la número 3. Es el ejemplo 1. Y tenemos, por ejemplo, cualquier logaritmo de cierta base, ¿verdad? Por ejemplo, puedo colocar logaritmo. Acá, logaritmo de base, por ejemplo, 5, ¿sí? Logaritmo de base 5 de 5 elevado a cualquier número, por ejemplo, elevado a la 6, ¿sí? El resultado, ¿cuál sería? Dado este ejemplo. 6, 6. ¿verdad? Correcto, correcto, 6. ¿Por qué? Porque este número, perdón, la base, digamos, el número pequeño que aparece por ahí, si quieren hacer un poquito más, acá. Este número, la base, tengo que elevarlo a cierto número, ¿sí? Para que me dé este. O sea que
tengo 5 elevado a la 6, que es igual a la base, ¿sí? Esta base elevada a cierto número, ¿verdad? O sea, 5 elevada a cierto número. Entonces, para que esto sea igual a esto, ¿qué número tendría que ser X? 6, ¿verdad? 6. Ajá, 6. Por eso aquí es 6. Y por eso aquí también en la imagen, ¿verdad? Claro. Es 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Lidia, le comprendo. Bien. Entonces vamos con la segunda para que lo comprendamos mejor. Si se dan cuenta, tenemos... Permítame. Tenemos 5, ¿verdad? Elevado al logaritmo de base 5. Esto solo puede pasar cuando esta base, digamos, porque esta es una base y el logaritmo pasa a ser un exponente, ¿cierto? Cuando el logaritmo es de base, es de la misma base que la base que tenemos acá, ¿sí? Entonces voy a cambiar los números para tener un ejemplo distinto. Por ejemplo, si aquí coloco 9, el logaritmo en lugar de ser de base 5 debería ser de base 9, ¿sí? Si aquí tengo 7, el logaritmo debe ser de base 7, ¿sí? O sea, solo se puede si se dan esas situaciones. Si fueran diferentes, no se puede. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, nos dice que 7 elevado al logaritmo de base 7, por ejemplo, de 15. Puedo poner cualquier número, ¿verdad? De 15 va a ser igual a 15. ¿Sí? ¿Esto por qué sucede? Bueno, cuando nosotros tenemos una base elevado, ¿sí? Ah, una potencia, en este caso, 7 elevado al logaritmo de su misma base, ¿sí? Estas dos se anulan, ¿sí? O sea, el logaritmo de 7 se anula con la misma base, ¿sí? ¿Por qué? Porque son operaciones inversas. El logaritmo es el inverso de la potencia, ¿verdad? De la función exponencial, en este caso, ¿sí? Entonces, si estas dos se anulan, únicamente me queda aquí 15, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, voy a colocar esto mismo, solo que con otros números. Por ejemplo, voy a colocar 12 logaritmo de base 12 de 36. Esto es igual a decir que el 12 que está elevado a la potencia con un logaritmo de su misma base se anulen. Y entonces me quede solamente 36. Para que 36 sea igual a otro número, ¿qué otro número debo de colocar? El 36. El mismo 36, ¿verdad? No hay otro número que sea igual a 36, solo 36. Entonces, por eso es que se da esta regla, ¿verdad? Porque el 5, que está elevado a una potencia, que es la función exponencial, es la inversa del logaritmo. Por eso se anulan entre ellas. ¿Sí? Siempre y cuando, como les digo, para ambos casos, ¿verdad? Este número sea el mismo que este, y en este caso, este número sea el mismo que este, ¿sí? Si no, no se puede. ¿De acuerdo? Bien. Entonces,
Continúo con la presentación. Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Logaritmo natural, ¿verdad? El logaritmo natural no, bueno, no es que se cree, ¿verdad? Pero se constituye como la función inversa específica para la función exponencial e, ¿de acuerdo? Y a eso se le llama el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, la función logarítmica natural se utiliza con este símbolo, ¿verdad? Ln de x, donde la base, ¿sí? No se escribe, porque ya se llama logaritmo natural, no se escribe, pero sobreentendemos nosotros que la base de esta función, ¿sí? De los logaritmos naturales es e. La base es e. ¿De acuerdo? Entonces, logaritmos comunes son los que tienen de base 10 y logaritmos naturales son los que tienen de base e. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver. La clase pasada y esta pues han sido clases muy teóricas, ¿verdad? Y se presenta primero la teoría porque después pues ya viene una práctica, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen claro eh, todo lo que tiene que ver con funciones logarítmicas, pero aparte de eso, la relación que tienen las funciones exponenciales con las funciones logarítmicas. No sé si hay alguna duda al respecto. Lick, disculpe, ¿Sí? ¿no podía dar una retroalimentación de la función exponencial haciendo más ejercicios? Que yo recuerdo que hace 8 fue como que más teórico y solo vimos en GeoGebra alguna gráfica, Ah, sí, es que si era posible. sí, vamos a tener una, como les digo, vamos a tener una práctica la próxima semana. Ahorita solo es teoría, ¿verdad? Solo es conceptos de funciones exponenciales y logarítmicas. La parte ya de ejercitación la vamos a tener la otra semana en clase, ¿sí? O sea, no vamos a omitir esa parte, sino que sí la vamos a tener, ¿sí? Ahorita solo quiero saber si tienen alguna duda con respecto a los conceptos, a la fundamentación teórica, digamos, de las funciones exponenciales y logarítmicas, para que así ya sepamos bastante bien cómo trabajar los ejercicios la próxima semana. De hecho, permítanme un momentito. Y tal vez algo relacionado, si fuera tan amable, a lo que era la función de la E. ¿Cómo así? Una retroalimentación teórica, ¿verdad? Que solo tuvimos un video sobre comprender sobre la función de la E, la E de EU, o así creo que se llamaba. Ah, sí, Euler, ajá. Ah, pero la función exponencial o la función logarítmica de E. Ah, ¿Perdón? esa es la misma entonces. No, una es inversa de la otra. Es que está la función Ah, exponencial E y la función logarítmica E, que es la función natural. El logaritmo natural, perdón. pues esa fue la que no me quedaron un poquito de dudas ahí teóricamente, pero no sé si Allá, pudiera usted. va. Eh, Eso lo podemos hablar, no hay necesidad de colocar ejemplos, ¿verdad? Permítame. Bien. Entonces, por cierto, perdón, ahorita le contesto, América. Solo quería hacerles un comentario. Que si ustedes revisan la planificación, la siguiente semana tenemos ley de los logaritmos, utilización de las leyes del producto, cociente y potencia de los logaritmos, ¿sí? En la simplificación y evaluación de expresiones.
ecuaciones exponenciales y logarítmicas, simples, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a hacer la ejercitación. Planteamiento de modelos exponenciales y logarítmicos que resuelven situaciones de ciencia y la tecnología, ¿sí? Eso es la sesión 5. Ahí lo pueden ver en su programa. Entonces, la siguiente clase es prácticamente para ejercitación, ¿verdad? Sí, solo para que lo tomen en cuenta ahí ustedes. Perdón, América. Entonces, la función exponencial, ¿sí? De e utiliza precisamente como base la e y lo único que va haciendo, aquí tal vez sí, bueno, creo que sí conviene presentarlo, ¿verdad? Ahorita lo presento, permítanme un segundo, solo encuentro, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo, perdón, función exponencial y función logarítmica. Entonces, la función exponencial, en este caso, de e, ¿verdad? Y la función logarítmica de e también. Entonces, tenemos lo siguiente. Acá, la función exponencial nos dice que tenemos f de x, perdón, acá tendríamos f de x igual a e a la x. Recordemos que e es un número irracional, ¿verdad? Por eso se escribe e y no se escribe el número irracional, ¿sí? Esto, ¿a qué es igual o qué nos quiere decir, verdad? En este caso, que x puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Por ejemplo, e puede ser a la 1, a la 0, a la 3, a la 1 medio, a cualquier número, ¿verdad? Y eso nos va a lanzar un determinado resultado, ¿sí? Nos va a lanzar un determinado resultado que tiene la forma de la gráfica de una función exponencial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Que era hacia arriba, ¿sí? Bien. Eso es, perdón, eso es la función x de e, ¿sí? Una función exponencial. Ahora, la función, voy a poner como g de x, que es igual al logaritmo natural de x, perdón, logaritmo natural de x, ¿sí? Esta es la función inversa de esta. Bueno, de hecho, esta también es la función inversa de esta, ¿verdad? O sea, ambas son inversas entre ellas. Y lo que nos dice es que nosotros podemos hallar cualquier número en X o podemos asignar cualquier número en X, pero que su base siempre va a ser E, ¿verdad? ¿Sí? Siempre tomando en cuenta esa base. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte teórica de la función exponencial E y la función logarítmica E? Primero, que entre ambas son inversas. Y segundo, que utilizan como base, aquí es evidente, ¿verdad? Que utiliza como base la E. Y aquí también, aunque no se escriba, que se utiliza como base la letra o el número, bueno, no la letra, ¿verdad? En este caso, el número E. ¿Sí? No sé si, esa es la parte teórica, no sé si me logré explicar. Las características, ¿verdad? Es que son inversas entre ellas y que utilizan como base la E, el número E. Licenciado, disculpe, ¿sería tan amable de repetir brevemente? Y no sé si esa teoría que nos dijo la va a escribir en lo que usted nos comparte. Sí, Por favor, gracias. bien.
Permítame. Por ejemplo, no, creo que lo puedo escribir para las dos, ¿verdad? Porque las dos, pues, son lo mismo. Entonces, por ejemplo, parte de las características es que utilizan ambas, ¿verdad? Utilizan como base E. Y la otra es que son funciones esas ellas mismas, ¿verdad? Entre ellas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué Algún- son inversos entre ellas? Porque al hacer E a la n de x, puedo anular E y el logaritmo natural. Y si hago el logaritmo natural bueno, esta ya tiene base E, ¿verdad? De E, también el resultado, bueno, son inversos porque el resultado es 1, ¿sí? Al operarlas entre ellas, al sustituir, digamos, la x por el logaritmo natural, me queda x. Y al hacer el logaritmo natural de e a la x, me queda x, ¿verdad? En este caso, si lo hacemos con números, me quedaría el mismo número. Y si nos referimos a un término un poco más sencillo, lo reducimos a 1. Es como decir, por ejemplo, por qué la multiplicación es la operación inversa o la operación contraria a la división, ¿verdad? Porque al multiplicar los mismos números, y al dividir los mismos números, nos da 1, ¿verdad? Que es el elemento neutro de esas operaciones. O por ejemplo, decir por qué cuando sumamos un número y le restamos ese mismo número, son operaciones inversas porque nos da el elemento neutro de esas operaciones, que en este caso es el 0, ¿verdad? En este caso, el elemento neutro no es un número, o sea, no es un solo número, sino que puede tomar diferentes valores, ¿verdad? En este caso sería la X, porque siempre va a dar como resultado eh, lo que estamos evaluando. En este caso, el exponente, ¿verdad? Y en este caso, bueno, también sí, siempre el exponente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre suma y resta, multiplicación y división, y potencia y logaritmo, es que el elemento neutro, digamos, no es un único número, sino que ese número puede tomar diferentes valores dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando, ¿sí? Pero se llaman operaciones inversas porque su resultado siempre es el elemento neutro, ¿sí? Al operarlas entre ellas, el resultado es el elemento neutro. No sé si me logré explicar. La otra Licenciado. semana vemos práctica de esas funciones, ¿verdad, licenciado? Para comprenderlas mejor ya trabajándolo con números directamente. Sí, claro, claro. Como les digo, la otra semana vamos a tener algunos ejercicios. Entonces, creo que la otra semana vamos a tener ahí el espacio también para ir resolviendo dudas respecto, porque claro, no se puede ver cierta propiedad si no se aplica a algo, ¿verdad? Eso sí, tienen toda la razón, pero como les dije, la otra semana ya tenemos la práctica. Entonces vamos a ver algunas de estas propiedades ya aplicadas, ya con ejercicios, ¿verdad? Y ahí creo que ahí está, vamos a tener la oportunidad perfecta para resolver si tienen alguna duda, ¿verdad? Lo que sí les aconsejo es que para la próxima semana traten de aprender las reglas básicas, ¿verdad? Que yo diría, esta casi no se utiliza, la 4 casi no se utiliza, pero la 1, la 2 y la 3 es así. Entonces, traten de aprenderlas bien para tener una mejor idea de cómo resolver los ejercicios de la próxima semana. Sí, no sé si había otra duda. Por ahí alguien habló, pero Gracias, licenciado. sí. Bien. Eso, ¿verdad? Así como en la Zoom. ¿Perdón?
Tal vez sería que tengamos nosotros hojas milimetradas y así también hacer algunos ejemplos de gráficas así a mano. Eh, sí, podríamos hacerlo. La otra semana, bueno, por los contenidos que hay, mm, según lo que yo estaba viendo, pues no hay espacio para gráficas, pero creo que si da tiempo podríamos hacer algún ejercicio, ¿verdad? Lo que les aconsejo también es, por ejemplo, usar como base esta tabla, ¿sí? Esa tabla que están viendo por acá, utilícenla como base y pueden hacer ustedes, por ejemplo, el logaritmo de 5 o el logaritmo de 3. Pueden utilizarlo, hacer hojas milimétricas. Hagamos algo si quieren. Para esta semana no hay tarea, ¿sí? Y si se dieron cuenta, para la semana pasada tampoco hubo tarea de matemática. Bueno, ni de sistematización. Los únicos que tuvieron tarea específica fueron los grupos, ¿verdad? Pero no hubo tarea de matemática. La siguiente semana sí hay tarea de matemática porque van a seguir practicando lo que es concepto y ejercicios de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, hagamos una cosa, no hay tarea y pues no va a tener ningún punteo esto, pero si ustedes quieren, pueden hacer la gráfica de la función logarítmica de 3, ¿sí? Hacen esto mismo, lo único que con base 3, ¿sí? Y hacen la gráfica del logaritmo de base 5. Es lo mismo, pero en lugar de 2 acá, va a ser 5, ¿sí? Y de ahí solo tienen que ir cambiando los datos de estos números, ¿verdad? Entonces, hagan eso. Pueden enviármelo a un espacio en Classroom. Ustedes deciden si lo hacen o no. Es opcional. No tiene puntos tampoco, pero les puede servir. ¿Sí? Y yo se los califico. Yo se los reviso y les digo si van bien, si van mal, si hay algo que mejorar. ¿De acuerdo? Eso creo que sí lo podemos hacer. Entonces, no es tarea, es opcional. Si ustedes quieren, lo hacen. Y no hay ningún problema si no, ¿verdad? ¿Qué Para es lo que tenemos que hacer? Disculpe, licenciado. con la tablita que les enseñé, que de hecho se las voy a mandar, eh, donde están la función logarítmica, tienen que hacer la función logarítmica o pueden hacer la función logarítmica de base 3, ¿sí? La gráfica de la función logarítmica de base 3 y la gráfica de la función logarítmica de base 5, ¿sí? No se los voy a asignar como tarea, pero les voy a dejar, o sea, les voy a dejar el espacio como tarea, digamos, en Classroom, si ustedes quieren enviar la fotografía de su gráfica y la tabla que hicieron de referencia para hacer su gráfica, y yo se las puedo observar. Como les digo, no va a tener punteo, o sea, no va a tener punteo dentro de la zona, pero les puedo ir mencionando aspectos a mejorar, o si está bien, que está muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, gráfica de la función logarítmica de base 3 y gráfica de la función logarítmica de base 2. ¿Vamos? Bien. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy. Solo les voy a pedir favor que puedan activar su cámara un momentito en lo que yo les envío el link para la asistencia. Si pueden ahí hacerme el favor de encender su cámara un momentito. Muchas gracias, ya pueden apagar la cámara. Entonces, en el transcurso del día yo les voy a estar enviando también el Word que hicimos con la tabla que está ahí para que ustedes se guíen. Recuérdense que para encontrar la gráfica de los logaritmos, pues se puede hacer al revés, ¿verdad? Asignando un valor en y luego encontrando el valor en X, ¿sí? Y les aconsejo también que utilicen, por ejemplo, números pequeños, ¿verdad? No hay necesidad de usar números grandes. Y como vimos en este caso, pues los números negativos nos sirven como una guía también, pero nos sirven un poquito más los números positivos. Entonces podrían hacer unos
4 números positivos, el 0 obviamente, ¿verdad? Y 2 números negativos. Eso es como consejo nada más, ¿verdad? Pero ahí es de ustedes si quieren hacerlo, ¿de acuerdo? Yo les voy a estar enviando los materiales que trabajamos el día de hoy en el transcurso del día. Es para que ustedes puedan revisarlos. Y la tarea no va a tener fecha de entrega, o sea, no tiene límite de entrega, ¿ya? Pueden entregarla cuando ustedes quieran. Lo importante sería entregarla antes del siguiente sábado para, para que estén preparados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces les deseo que pasen una feliz mañana, buen provecho para los que van a desayunar o los que están desayunando ya. Y nos vemos a las 11 para sistematización y les deseo muchos éxitos al grupo número 4 que es el que va a presentar. A ver, de